Nuevamente gusto en saludarles, mis estimados alumnos, con el mismo gusto de siempre. Pues nuevamente nos encontramos acá en nuestra plataforma, en nuestros videos que nos permiten continuar avanzando en nuestro temario. Y vamos a continuar. Esta es la segunda parte del video que ya vimos en su primera parte. En la primera parte hablamos acerca de lo referente de el finiquito como derecho de todo trabajador. Para esta segunda parte estaremos comentando lo referente a la liquidación. Y como te vas a dar cuenta, pues prácticamente este tema ya lo vimos, solamente es para reafirmar lo que hemos estado comentando. Y para iniciar, pues ¿qué es liquidación? Liquidación no es otra cosa más que el acto de liquidar. Y liquidar es un concepto, un término pues netamente contable, de contadores. Liquidar significa pagar, eso significa, pagar cuentas, eso es liquidar. Pagar cuentas, pagar deudas, pagar lo que se tenga que pagar. Y para eso los contadores pues se pintan solos, ¿verdad? Es parte de sus funciones, pagar. Pagan impuestos, pagan contribuciones, pero también pagan las prestaciones de ley a las que tiene derecho el trabajador. Y aunque es una tarea que pocas veces gusta porque pues hay que cuidar el dinero, sobre todo el dinero de la empresa, del patrón, pero al final de cuentas hay que hacerlo porque es una obligación constitucional, porque viene del 123 constitucional, y luego pues un derecho implícito en la Ley Federal del Trabajo. Entonces liquidar es pagar deudas, pagar cuentas, ¿sí? Y en base a esto, como mencioné, pues ya viene a tu mente lo que hemos visto acerca de los diferentes pagos que el trabajador tiene derecho a recibir después de finalizar y concluir su relación laboral. Y bueno, en ese sentido, pues entonces estaremos recordando lo que hemos visto en el tema de rescisión y terminación de la relación de trabajo. Pero vamos a adentrarnos un poco más a este tema de la liquidación. Dice que para que aplique una liquidación conforme a la ley, también llamada indemnización, se deben presentar las siguientes condiciones. De entrada estamos viendo que la liquidación no es otra cosa más que la indemnización a la que tiene derecho el trabajador. Y pues ya vimos las diferentes indemnizaciones que por ley corresponden. Por eso te comenté hace un momento, es un tema que propiamente lo hemos visto, pero estaremos dejando más en claro algunos puntos. ¿Cuándo? ¿Cuándo procede una liquidación? Pues de la misma manera cuando procede una indemnización. Ejemplos: cuando la empresa rescinde tu contrato por motivo que no tiene nada que ver con tu desempeño, ya sea porque hay una reestructura en la empresa, ya sea porque se está reestructurando el área, los puestos de trabajo, ya sea porque cerró la empresa. Hay que ver por qué cerró, pero cerró. Tu posición como trabajador en el organigrama pues desapareció, pues también van a tener que prescindir de ti. Entonces, todas estas situaciones dan motivo a una liquidación. También, como hemos visto, cuando te despiden de manera injustificada, también procede la liquidación porque es la indemnización que te pagan. También cuando decides renunciar a causa de una falta grave cometida por el patrón. Esto de acuerdo a lo que nos establece el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Si el patrón comete alguna conducta grave, alguna conducta violenta o una conducta que simplemente lastime, lesione la relación obrero-patronal, pues el trabajador estará en aptitud de poder renunciar, toda vez que ya no se va a sentir a gusto, ya no va a estar contento en su trabajo, pues es mejor renunciar. Y entonces también ahí opera la liquidación o indemnización, tal como lo hemos mencionado. ¿Qué incluye la liquidación? Pues ya también lo vimos. ¿Qué incluye? 1. 3 meses de salario.
La ley dice que serán el equivalente a 90 días del salario que el trabajador está percibiendo al momento del despido. 3 meses de salario. 2, la prima de antigüedad. La prima de antigüedad pues va en dos sentidos. Uno, trabajadores que ya cumplieron un año de trabajo pues tienen derecho a esta prima, y luego que también daría pie a las vacaciones. Pero también esto tiene que ver en un sentido implícito con el hecho de que el trabajador se le pagarán lo referente a los salarios caídos, salarios vencidos, el tiempo que dure el juicio en caso que haya demandado, y que será equivalente a 12 meses del año. Si el juicio tarda menos tiempo, pues se pagará menos tiempo. Si tarda más tiempo, el tiempo máximo son 12 meses. 3. También 20 días de salario por año trabajado. Eso ya lo comentamos. Solo en caso de ser un despido injustificado, solicitar ante la Junta Laboral la reinstalación, y en su caso de que haya una negativa, que a veces es más conveniente la negativa, pues entonces será acreedor a estas prestaciones, los 20 días de salario por año trabajado. Ya en clase hicimos nuestras cuentas y ya hicimos la determinación de el pago. Entonces, en resumen, pues esto sería la liquidación. Estos tres conceptos que ya los estudiamos uno por uno: los 90 días, los salarios caídos y los 20 días por año trabajado. Recordar que hay otra liquidación para aquellos trabajadores que son por tiempo determinado, o que no han cumplido un año de trabajo, o que son de confianza, o que son trabajadores domésticos. Para todos ellos, acuérdate que aplica la fracción primera. Pero para los que no están ahí, pues es la fracción segunda, que son los 20 días por año y los 90 días de salario, ¿sí? Más salarios caídos. En total pueden ser hasta 3 diferentes tipos de indemnización que juntos van a conformar la liquidación, el pago total, ¿sí? Sin olvidar que la liquidación es muy aparte al finiquito. Se supone que primero viene el finiquito y junto al finiquito va la liquidación, y entonces ya hablamos de liquidación porque ya te están pagando absolutamente todo. Se está finiquitando la deuda, se está finiquitando la relación, se está finiquitando la obligación, y entonces pues se da por concluida toda la relación, cada quien por su lado y en santa paz. Vamos a ver algunas preguntitas que a veces pues son de cajón y que vienen a nuestra mente y que pues bien vale la pena recordar. Por ejemplo, siempre que te despiden, ¿te deben de pagar liquidación? Siempre que te despiden, ¿deberán de pagarte tu liquidación? La respuesta es no. El artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo establece las condiciones de un despido justificado sin responsabilidad para el patrón. En este caso no hay liquidación. Solo hay liquidación cuando es por despido injustificado. Pero si es un despido justificado, porque el patrón justificó el por qué te despidió, el por qué te corrió, entonces no hay liquidación. Habrá solamente, o puede haber, finiquito, más no liquidación. ¿Sí? Esto sucede cuando cometes una falta grave, como mentir sobre títulos o conocimientos que no tienes, incurrir en actos de violencia, dañar bienes de la empresa, tener más de 3 faltas en un lapso de 30 días de manera injustificada, ir al trabajo borracho o drogado. En todos estos casos, si te corren, son causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón, pues la empresa o el patrón no está obligado a indemnizarte por dicho despido. Solamente se te pagará tu finiquito. Entonces, siempre que me despidan, siempre que te despidan o te corran del trabajo, ¿tendrás derecho a liquidación? No. No, solamente cuando es por despido injustificado. Avanzamos y otra pregunta sería, si el despido es injustificado,
¿Puedo solicitar que se me reinstale en mi puesto? Es decir, que pueda regresar a mi trabajo. La respuesta es sí. Ya sabemos que es sí, ya lo vimos. Recordamos lo que nos dice el artículo 48. El trabajador deberá acudir ante la autoridad laboral y será quien determinará si el despido fue injustificado. Si la autoridad determina que dicho despido fue injustificado porque el patrón no probó la causa o no hay razones justificadas para que se rescinda la relación laboral, entonces el empleado tiene el derecho a solicitar ser reinstalado en su puesto de trabajo, es decir, que se regrese al puesto donde estaba laborando, ¿sí? Si la empresa se niega, si el patrón ya no quiere o la propia autoridad dice, pues sabes qué, es mejor que ya no sigas trabajando porque la relación ya está dañada, está fracturada y esto puede ocasionar problemas a futuro, ya lo hemos mencionado, mejor ya no regreses. En ese caso entonces la empresa te tendrá que pagar, pues ahora sí, tanto el finiquito como la liquidación, ambas cosas. Si te reinstala, pues no te paga ni finiquito ni indemnización. Pero si no te reinstala, entonces te tendrá que pagar los dos. O a lo mejor te reinstaló, pero te reinstaló con un contrato por tiempo determinado. Pues entonces a lo mejor te tendrá que pagar algún finiquito por el tiempo que ya habías laborado. Ahora tu relación empieza de ceros. Tendrá que pagarte finiquito, pero no una indemnización, no en este caso el tema que estamos platicando, que es la liquidación. Avanzamos y otra pregunta más. ¿Tengo que pagar impuestos sobre mi liquidación o finiquito? La respuesta es sí. Ya habíamos dicho, no solamente sumar cantidades que tendrá que recibir el trabajador, sino a esa cantidad, a ese total hay que restar. Y hay que restar todo aquello que la ley nos establece. De tal suerte que las deducciones de ley pues tendrán que deducirse, quitarse del total del finiquito y de la liquidación para que el patrón pues también las tenga que pagar a donde corresponda. Por ejemplo, las cuotas obrero patronales del IMSS pues se le pagan al IMSS, el ISR pues se le paga al SAT y así sucesivamente. Desde luego que en otras materias más adelante vas a ver que hay montos exentos para aguinaldo y prima vacacional. En el caso del finiquito, estas dos prestaciones están exentas si no tienen deducible. Y hasta 90 días de salario mínimo por año laborado en el caso de indemnización y prima de antigüedad. Hasta 90 días es el tope. Si son más de 90 días, a la parte restante de los 90, pues habrá que hacerse la deducción de ley. Pero insisto, pues ya será en otra materia donde vas a ver todo esto, que es la de sueldos y salarios, que de manera más formal, más concreta, estudiarás diversos casos en concreto y pues podrás hacer la determinación de estas deducciones que por ley corresponden. Otra pregunta más, ¿qué me pueden descontar? Pues ya los hemos comentado algunos rubros que son por ley de deducción. Para todos los trabajadores aplican deducciones por ISR, las cuotas del IMSS y según sea el caso, te pueden descontar tu pago de tu crédito Infonavit, si es que tienes, adeudo de crédito Fonacot, préstamos personales, pérdidas o averías de equipo de la empresa. Cuando renuncias o cuando ya te vas, pues checan si no debes alguna herramienta. Ahora te prestaron unas pinzas, pues ahí tienes que devolverlas. O a lo mejor dañaste algo y está pendiente, pues te lo van a deducir de tu salario. Todo lo que te tengan que deducir, pues es el momento de hacerlo, porque si te vas y no hicieron la deducción, ya no estarás obligado a pagar. Pérdidas, cuotas sindicales, si es que hay sindicato en la empresa, viáticos pendientes por cobrar, pensión alimenticia, este es otro punto muy fuerte. Si te demandan por pensión alimenticia a través de un juicio de alimentos, pues también de tu total, que te paguen, de tu finiquito o de tu indemnización, pues se puede hacer esta deducción. También en la ley, en otra materia lo vas a checar, que pues depende el monto de la pensión, que puede ser el 20%, el 30%,
el 50 hasta el 70, 80% de tu salario. Si es que tienes pensión alimenticia, pues cuando te hagan este pago de la liquidación o indemnización, finiquito, pues te podrán hacer también la deducción, ¿sí? Esto pues es muy lamentable que suceda, porque no debería de ser que a la fuerza el padre o la madre tenga que darle dinero a los hijos para la mantención, pero si no queda de otra, pues hay que hacerlo por la vía legal, y pues es una parte importante que el dinero se le quita al trabajador, y que aunque no quiera, pues va a tener que hacerse la deducción. Muchas veces pues aquí viene una parte que pues voy a comentar con mucho cuidado, porque pues es parte de lo que sucede en la práctica, que el trabajador a veces va a negociar su liquidación, y a lo mejor si le tocan de liquidación y finiquito 200,000 pesos, pero esos 200,000 le van a deducir de pensión a lo mejor 100,000, pues una cantidad muy fuerte. Va a decir, pues es que no me conviene tanto dinero, mejor de común acuerdo hablo con el patrón, nos ponemos de acuerdo, que no debería de ser, no te estoy dando consejos, pero en la práctica sucede. No podemos pasar por alto estos comentarios y hay que hacerlos. Entonces, pues a través de una negociación que favorezca a las partes, pues el trabajador le dice, patrón, me tocan 200,000, pero como me vas a quitar 100,000, no me conviene. ¿Qué te parece si me das, pues 120,000? Y vamos a decir que en total me diste 10,000, o sea que me corriste, lo aceptamos. Todo sea porque no me deduzcan tanto en pensión, que es lo que estamos platicando. Pues sí se puede dar el caso. Insisto, no son malos consejos ni sugerencias, pero sucede en la práctica. Y como contador tú lo vas a vivir. Que a veces el trabajador pues te va a hacer este tipo de ofertas. Sabes que aunque me pagues menos, te los acepto. Pero en mi carta de finiquito pues ponemos X cantidad, una cantidad mucho menor, porque no quiero que me deduzcan tanto. Entonces tú me pagas menos, te conviene, y a mí también me conviene, porque aunque recibo menos, pero también me deducen menos. Entonces es un ganar perdiendo. Ya más adelante a lo mejor volvamos a comentar el punto, o en sueldos y salarios también lo veas de esa manera. Pero pues son cosas que pueden suceder en la práctica y que como contador pues debes de estar pues abierto a esa posibilidad y analizar qué más conviene en este caso al patrón, qué más conviene a los intereses del patrón, porque pues tú estás para defender los intereses del patrón. Claro, tener mucho cuidado porque puede haber un fraude. Si descubren que esto que estás haciendo, que es algo ilícito, si lo descubren, en este caso la esposa o quien recibe la pensión, pues puede denunciar, y un fraude. Y hasta la cárcel pueden ir a parar el contador, el patrón y el propio trabajador, porque entre todos fraguaron esta situación para defraudar a la esposa o a la concubina y no recibiera su pensión en la totalidad que le merecía también a ella. O a lo mejor el SAT descubre que hubo trampa y hay un fraude porque no estás pagando el ISR completo, y toda vez que negociaste, si recibiste menos, pagas menos impuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si en las cosas buenas hay que tener cuidado, en las cosas no tan buenas hay que tener el doble, el triple de cuidado, ¿sí? Con la práctica lo vas a ir conociendo, y si hay oportunidad estaremos dando algunos ejemplos más, ¿de acuerdo? Bien, pues todo esto forma parte de lo que me pueden descontar como trabajador de mi finiquito y de mi indemnización, por concepto que ya vimos que no es otra cosa más que la liquidación. ¿Qué hago si no me avisaron que fui despedido y no me han pagado mi liquidación? Bueno, al no recibir la notificación de inmediato, tu caso ya pasa a ser un despido injustificado. Acuérdate que el patrón tiene la obligación de avisarte en el momento mismo. Y si no es posible avisarte a ti, pues de manera inmediata, dentro de los primeros 5 días, darle aviso a la autoridad. Si el patrón incumple en esta obligación, como ya vimos anteriormente, pues estaríamos ya en presencia de un despido injustificado.
que te da derecho a tu liquidación y a tu finiquito. Pero para eso pues debemos de acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que sigue siendo la misma autoridad en materia laboral en nuestro estado, y hacer de su conocimiento, presentar una cartita donde manifestemos quién era nuestro patrón, dónde es su domicilio, su número telefónico, su correo de preferencia, qué tiempo trabajamos con él, cuánto nos pagaba, por qué causas nos despidió, a partir de cuándo nos despidió, y dejar en claro que nunca nos notificó, nunca nos avisó. Con eso la autoridad pues ya da por hecho que es un despido injustificado y pues ya continuará el trámite a seguir, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer en caso de que te despidieron y no recibiste finiquito o liquidación, pues inmediatamente acudir ante la autoridad. A lo mejor solamente tenías derecho al finiquito, pero como el patrón no dio el aviso oportuno a la autoridad, pues ahora te corresponde finiquito y también te corresponde liquidación. O sea que al final te conviene que no te avisara, siempre te va a convenir. Mi empresa quebró. ¿Significa que no me pagarán mi liquidación? Pues eso ya lo vimos. Sabemos que la quiebra es cuando el patrón queda sin la posibilidad de poder pagar todas sus deudas. Ya no tiene dinero para continuar trabajando, pero también tiene deudas y no tiene con qué pagarlas. En ese sentido, pues viene todo el procedimiento de quiebra, y ya te lo había explicado, que se hace un inventario de bienes, de todos los activos, para que con ese dinero, con ese valor, se puedan pagar los pasivos. Y hay un orden de liquidación, y en primer orden van los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a que se les liquide, a que se les pague todos sus derechos, que sería su finiquito y su liquidación juntos, ¿sí? Aquí los trabajadores pues deben de ponerse muy listos, porque el patrón va a querer omitir o evadir esta responsabilidad, pero pues lo primero hay que ver a un abogado y iniciar el procedimiento legal para que el patrón no venda los bienes de la empresa, y con ese dinero se pueda, bueno, con esos bienes, al ser embargados, porque se pueden embargar, pues se pueda pagar la liquidación y el finiquito de los trabajadores. Ya te lo comenté que en tu materia de derecho mercantil vas a ver este tema de la quiebra, y pues ahí te lo van a explicar mucho mejor. Lo vas a entender y te va a quedar más que claro. ¿Me pueden obligar a firmar mi renuncia? Esa es otra pregunta que siempre sale en la plática. ¿Me pueden obligar a firmar mi renuncia? La respuesta es no. Es completamente ilegal. Si la empresa te pide firmar una renuncia al contratarte, es evidente que no respetará tus derechos en un futuro. Hay empresas que al momento que firmas tu contrato te piden que firmes tu renuncia y no ponen la fecha. Dicen, no hay fecha, esa la dejamos abierta. No hay ningún problema, es más, yo creo que ni lo vamos a utilizar, vamos por si acaso. Desde ese momento, pues ya te podrás dar cuenta que el patrón está actuando de mala fe. En el momento mismo que te contrata ya te está despidiendo porque estás firmando tu carta de renuncia anticipada. Pues de manera legal eso queda sin efectos, porque son conductas totalmente ilegales, fuera de lo que la ley dispone. Y entonces, así como no te pueden obligar a firmar tu renuncia, pues tampoco puedes obligar documentos en blanco o una carta de renuncia a futuro, porque todos los actos a futuro son nulos de acuerdo a la ley. Entonces son actos ilegales. ¿Cuánto tiempo tengo para imponer mi queja o mi demanda por despido injustificado? Ya lo habíamos dicho, y la ley te da 2 meses. 2 meses para interponer tu demanda por despido injustificado, y hasta 12 meses para reclamar si te niegan tus derechos al renunciar de manera voluntaria, ¿sí? Entonces aquí tenemos 2 términos legales. 2 meses si ya te despidieron, y hasta 12 meses si tú renunciaste de manera voluntaria y el patrón no te quiere pagar. Entonces tienes hasta 1 año para hacer valer tus derechos y que te pague tu finiquito. Nunca firmé un contrato. Tampoco tengo comprobantes de pago, pero me despidieron. ¿Cómo puedo reclamar? Bueno, en este caso
no están las debidas pruebas, pero la sugerencia es que te acerques a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Es una oficina pública dependiente del gobierno del estado y ahí te van a brindar toda la asesoría, la información debida y necesaria para que en un caso como este, pues tú sepas qué hacer. Si no tienes dinero para contratar los servicios de un abogado particular, un abogado de tu confianza, pues entonces ahora estás sabiendo que existe la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que de hecho es un tema que más adelante vamos a ver para que nos quede más en claro, pero desde ahora ya sabes que existe esta dependencia pública que de manera gratuita te puede asesorar. Y por último, hay manera de que una nueva empresa sepa que demandé a mi ex patrón, a mi ex empleador, y por esa razón pues tampoco me quiera contratar. La pregunta es, cuando tuve problemas con mi patrón, ahora voy a otra empresa a buscar trabajo, ¿hay la manera de que ese patrón se entere de que yo tuve problemas y no me quiera contratar pensando que soy un trabajador conflictivo? Pues la respuesta es sí. Desafortunadamente, pues entre las empresas se comparten su información. Las empresas crean bancos de información en donde ahí suben a los trabajadores y sobre todo aquellos trabajadores que han tenido algún problema legal con ellos. El patrón queda tan enojado, queda tan molesto que en esos bancos de información sube tu nombre, tus datos, para efectos de que no te contrate. Obviamente que esto es ilegal, esto no está permitido por la ley. Y si tú llegas a descubrir una conducta de estas, puedes demandar al patrón. Lo puedes demandar por daños y perjuicios. Porque se puede dar el caso que ya tienes un año buscando trabajo y nadie te contrata. Y tú dices, pero pues ¿por qué? Si yo soy buen trabajador, tengo estudios, tengo conocimientos, tengo experiencia, tengo todo, ¿por qué no me contratan? Pues después te llegas a enterar que tu ex patrón, como lo demandaste, quedó enojado, quedó molesto y entonces te boletinó con las demás empresas para que no te contraten porque eres conflictivo. Si tú llegas a descubrir esto y lo pruebas, pues entonces demandas al patrón. Como dije, por daños y perjuicios. Todo ese año que nadie te contrató, en esa demanda, pues ese patrón ahora nuevamente va a estar obligado a pagarte hasta por todo el tiempo que no has encontrado trabajo a causa de esa conducta ilícita, ilegal que él realizó, de boletinarte o de publicar en algunos medios, entre empresas, tu estatus, tus datos, para efecto de que no te contraten, haciéndote pasar como un trabajador conflictivo. Obviamente que el hecho de que tú demandes al patrón no significa que eres conflictivo, significa que conoces tus derechos, significa que sabes cuáles son tus derechos y entonces pues lo únicamente que estás haciendo es hacerlos valer. Y por esa razón pues no tienes por qué perder tus derechos, no tienes por qué quedarte sin trabajo, si lo que tú estás haciendo es valer tus derechos. Entonces, aunque esto ocurra, pues tú puedes, como ya mencionamos, demandar al patrón. En el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción 10ª se establece que está prohibido emplear alguna acción en contra de los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a contratar. Por eso decíamos que tú puedes demandar a ese patrón porque pues está causándote un daño y un perjuicio. Incluso puedes demandarlo también por daño moral. Por daño moral. Y por daño moral, la indemnización es hasta por 1000 días de salario mínimo. Hasta por 1000 días. O sea que puedes sacar pues un buen beneficio si es que lo llegas a probar. Y pues sería una lección para el patrón y para todos los patrones que hacen esta conducta de boletinar a sus trabajadores, porque eso es totalmente ilegal. Bien, pues hasta aquí nuestro tema de liquidación, que junto con la indemnización pues forma parte de los derechos del trabajador. Y con esto estaríamos redondeando toda la información, a saber de los 5 temas que ahora ya hemos visto. Suspensión de la relación de trabajo, rescisión de la relación de trabajo, terminación de la relación de trabajo, finiquito y liquidación. Los 5 temas que van unidos, van coligados entre ellos
porque todos impactan en la relación laboral del trabajador y tienen consecuencias legales y consecuencias contables que se traducen con dinero, porque es en dinero que se debe de pagar ante cualquiera de estas situaciones. En clase realizaremos algunos ejercicios y dejaremos más en claro cada una de estas figuras, la liquidación y el finiquito. Por hoy pues sería todo, nos veremos a la siguiente. Hasta luego.